¿Cómo están? Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. Vamos a empezar. Esto está pasando. Negociaciones Telecán. Canadá está lista para ingresar a la mesa de negociaciones en cualquier momento. Lo ha dicho Justin Trudeau. Europa, el calor daña la economía. Hoy en análisis expediente económico, la Unión Europea bloqueará a partir del próximo 7 de agosto el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en su territorio. Lo anunció este lunes la Comisión Europea. Chile, primer país latinoamericano en prohibir que los comercios den bolsas de plástico. La legislación da un plazo de adecuación de 6 meses a las grandes empresas, mientras que las microempresas, pequeñas y medianas empresas, las pymes, gozarán de un plazo de 2 años para adecuarse a la medida. Según la ley, durante el periodo de adaptación, las tiendas solo podrán entregar un máximo de 2 bolsas plásticas a los consumidores por cada compra que realicen. La sanción por incumplimiento será el equivalente a $370 por cada bolsa de plástico entregada. Y aprovechamos para extender una mirada más global sobre el tema. Fíjense, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, México. Miren las acciones ejemplares de América Latina para transformar los hábitos de consumo y las prácticas industriales por justamente una realidad sin contaminación de bolsas plásticas. ¿Quién lo está diciendo? Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo hoy se usa ese plástico en el mundo y qué acciones podemos poner en marcha para cambiar. Ahí entonces ese pronunciamiento que hacía en redes sociales el organismo internacional, decidido ya a trabajar en un mundo verde donde todos tomemos otro tipo de decisiones. Esta medida que han puesto estos países latinoamericanos en marcha también están generando noticias hoy. Si subimos un poquito al gráfico, vamos a ir a revisar en qué se usa el plástico. Y allí van a tener 3,3% en la agricultura, 5,8% en electrónicos, en automóviles 8,9%, construcción usa 19,7% de sus insumos en plástico. Bienes domésticos y de consumo, muebles, deportes, salud y seguridad 22,4%. Empaques, y ese es el número rojo que quieren bajar, 39,9%. Si avanzamos con la información del gráfico, van a ver dónde se produce ese plástico. Miren allí, 18,5% Canadá, México y Estados Unidos, 4,4% América Latina y el Caribe. Luego, reseñando rapidito por otro lado, en Europa se produce el 18,5%. Antiguas repúblicas soviéticas, comunidad de estados independientes 2,6%, 16,7% en Asia. Fíjense cómo Asia y China tienen esos porcentajes allí. China el 28%, Japón 4,3% y Medio Oriente y África 7,3%. Información colgada por Naciones Unidas en redes sociales para darnos un poco más de conciencia sobre el tema. Además, negociaciones Telecán están entrando en una fase más intensiva. ¿Quién lo está diciendo? Fíjense las declaraciones de las autoridades del país. De automóviles también serían extremadamente negativas para la industria automotriz de los Estados Unidos. Es por eso que continuaremos trabajando con ellos e intentamos asegurarnos de que no sucedan. Hemos estado en contacto muy cercano con nuestras contrapartes mexicanas y estadounidenses. Desde las elecciones mexicanas, las negociaciones han entrado como esperábamos y predijimos una fase más intensiva. Y tengo muchas esperanzas de que podamos hacer un gran progreso en este sentido. El verano incluye mucho sobre las reglas de origen para el sector del automóvil. Así que ya sabes, Canadá está lista para estar en la mesa de negociaciones en cualquier momento. Y creo que tenemos muchas esperanzas y optimismo acerca de conseguir un acuerdo pronto. Nos trasladamos a Perú, donde a pesar de ser vendido como uno de los países con mayor crecimiento económico de la región, hay un reciente estudio que hizo el Ministerio de Cultura que revela que 1 de cada 2 personas quechuas vive en extrema pobreza.
Según el informe, cerca del 50% de las personas en extrema pobreza en Perú tienen la identidad quechua y el 68% es indígena o nativo de la Amazonía, lo cual demuestra la relación directa que existe entre la condición de pobreza, la identificación étnica y la discriminación racial. La población más vulnerable son los indígenas. El 68% de la población se ubicaría en este nivel socioeconómico. Las personas que se autoidentifican como afrodescendientes, como indígenas, como quechuas y aymaras, en efecto son los ciudadanos más vulnerables en la medida en que se situarían en los niveles socioeconómicos más bajos, es decir, en el E y en el D. ¿Ya? Son pobres o extremo pobres. No solo es una discriminación de color de piel o porque es quechua hablante, sino porque dentro de la estructura del poder, los pueblos indígenas no hemos sido agenda siquiera nacional. Si hablamos de una pobreza que arrastramos es porque ha habido incluso una transmisión generacional de pobreza y tendrán que pasar generaciones varias, por lo menos 10 generaciones para dejar de ser pobres y en contextos indígenas aún más. Los indígenas del sur del país son los que más sufren la discriminación y la pobreza. La ciudad de Tacna, localizada en la frontera con Chile, es el lugar donde más peruanos han sido discriminados, siendo los centros de atención hospitalaria, las comisarías y las municipalidades los lugares donde los ciudadanos han sido víctimas de mayores ataques racistas. Arabia Saudita reanuda exportaciones de petróleo por una ruta clave del Mar Rojo. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía indicó que los envíos de crudo se habrían reiniciado este sábado después de haberse tomado los procedimientos necesarios para proteger a los buques petroleros que cruzan por el estrecho de Bab al-Mandeb, una de las rutas comerciales más importantes del mundo y que se había visto justamente en medio de tensiones luego de que Riad suspendiera los envíos de crudo temporalmente a través de este estrecho el pasado 26 de julio, después de los ataques a dos buques saudíes que, según el movimiento Ansarollah de Yemen, eran de guerra y no de petróleo, como aseguran desde Riad. Vamos a ver, a esta hora cotizaciones también. Nos vamos a ir a colocar el balancín, 464,59 yuanes en barril. Allí tienen la primera cotización, en este caso crudo venezolano, crudo PDVSA. Vamos a ver también, cotiza en yuanes, como el Brent se mantiene en $73 en este caso por barril. Y vamos a agregar otro indicador que es el OPEP, que cotiza en barril y en dólares, que está en 72,07 céntimos. Va con tendencia alcista también, así que a lo mejor al final de la jornada hay otro cierre con alguna diferencia en ese monto. A la vuelta de la pausa vamos a ir a abordar otro tema. Hay una gran ola de calor que preocupa a toda Europa y no solo por la salud de quienes viven y residen allí, sino también por la fuente de trabajo y cómo se está moviendo la economía a la baja en ese contexto climático. Enfermedad. Vamos a revisar este punto ahora. No solo tiene que ver con estas imágenes que ven a continuación, que por ahí están preparadas con humor, sino que está planteando un tema grave que también tiene su trasfondo económico. Las temperaturas en España y en Portugal se mantendrán arriba de los 40 centígrados en el centro de Portugal. Más tarde, grados establecido en Atenas en el año 77. Hay que ver cómo se complica este panorama. A todos los trabajadores del país se les está haciendo difícil salir adelante. Imagínense trabajar en gastronomía, reparando calles, otras tareas que se hacen al aire libre. Ya estamos experimentando los impactos económicos del cambio climático. Olas de calor, por ejemplo, están aumentando los costes relacionados con cultivos. La temperatura y por lo si no aplican medidas de mitigación, la temperatura podría subir 4,3 centígrados en 2100 y ese calentamiento ampliará la desigualdad de ingresos entre los países ricos y pobres. Reducirá ingresos globales medios aproximadamente un 25% para ese mismo periodo, 2100, y hará a los países un 77% más pobres en términos per cápita de lo que serían sin cambio climático.
La sequía y la ola de calor disparan el precio del trigo y los demás cereales en mercados mundiales de materias primas agrícolas. Los analistas no temen, sin embargo, una crisis alimentaria como la del 2007 y 2008 porque dicen que en este momento hay reservas suficientes. Tras haber superado la barrera de los 200 euros por tonelada en julio, los precios del trigo acabaron la semana con un alza del 6% el viernes pasado, después de haber tocado el jueves los 220 euros durante la jornada en el mercado europeo Euronext. Un pico que no se había alcanzado desde abril del año 2014. El principal motivo de esa subida está relacionado con las condiciones climáticas. La cosecha mundial de trigo ha sido más baja de lo esperado, en algunos casos en proporciones importantes. La de maíz, que todavía no se ha llevado a cabo, también está amenazada. La sequía ha sido especialmente dura en el norte de Europa. En Polonia, donde el mes de mayo fue el más cálido en 55 años, se prevén pérdidas muy importantes de trigo y del 20% para el colza, según el gobierno. Letonia declaró que a partir de junio el estado de calamidad agrícola está vigente. Suecia vive una sequía sin precedentes y en Dinamarca la cosecha de cebada ha sido catastrófica, según un intermediario. La preocupación se centra sobre todo en el caso de Alemania, donde el miércoles la primera organización de productores, DBB, corrigió a la baja sus previsiones de cosechas que ya se anticipaban inferiores a las del año pasado. En lugar de 41 millones de toneladas de cereales esperadas, se espera que Alemania solo obtenga 36. En Francia, el alza de los precios alegra, sin embargo, a los agricultores. Los cerealistas, tras varios años complicados, tienen ahora que el 40% de ellos están en números rojos. En Rusia, el Servicio Meteorológico prevé una caída de producción de cereales de entre el 15 y el 20%, que se convirtió, Rusia, en el primer exportador mundial de trigo el año pasado por delante de Estados Unidos, según una empresa de correduría, y con este paso y este antecedente preocupa también al mercado. Fuera de Europa, Australia sufre también un claro déficit hídrico en el suroeste del país que podría llevar a una cosecha de trigo inferior a las 20 millones de toneladas si las condiciones climáticas no cambian rápidamente, indica una empresa especializada en mercados agroindustriales. Por último, África subsahariana también sufre una sequía en el periodo de transición entre el final del consumo de la cosecha anterior y la llegada de la siguiente. Además, la inseguridad alimentaria se ve agravada por la inseguridad, especialmente en el Sahel, escenario de conflictos armados. Otro tema, dejamos un dato fundamental y que vamos a seguir abordando en los próximos días, que es el precio de estas materias primas. Ahora, China impuso aranceles adicionales a 60.000 millones de dólares en bienes importados de Estados Unidos, según un vocero del Ministerio de Comercio. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado revelaba el viernes listas de 5.207 artículos de productos estadounidenses que estarán sujetos a aranceles adicionales de 4 tarifas diferentes: 25%, 20%, 10% y 5%. La decisión se tomó en respuesta al plan de Estados Unidos para elevar aranceles del 10 al 25%, lo que afectará hasta 200.000 millones de dólares en bienes chinos. Iran Air recibe otros 5 aviones antes de las sanciones de Estados Unidos. En este caso son 5 unidades que ya aterrizaron este domingo en Teherán, provenientes de la localidad francesa de Toulouse, a solo horas antes de que concluya el lunes 6 de agosto el llamado periodo de transición que dio Estados Unidos a las empresas para que terminen los negocios con Irán antes que vuelvan a imponer sanciones a ese país. La fabricante aeronáutica ATR, que es propiedad de Airbus y del grupo italiano Leonardo, ha estado presionando a las autoridades de Estados Unidos para que le permitan entregar los 20 aviones que construyen para Irán, ya que el periodo dado por Washington ha sido insuficiente. Muchas de estas licencias de exportación de piezas de fabricación de Estados Unidos también han sido revocadas. A la vuelta de la pausa nos vamos a ocupar de este punto. Irán y todo lo que está sucediendo en este momento. Fecha límite, hablamos fecha de transición, así lo han dado por llamar otros medios de comunicación, y la Unión Europea que toma una decisión. Algo le adelanté en el titular, ya le cuento más.
La economía de Irán durante la monarquía Pahlavi era dependiente de Occidente, administrada solo con el dinero del petróleo. Con la victoria de la Revolución Islámica, Irán diseñó grandes objetivos como independencia económica, autosuficiencia y creación de empleo. A pesar de una enorme cantidad de dificultades y obstáculos, como las amplias sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos y Europa en estas últimas 4 décadas, Irán ha sido capaz de alcanzar buenas clasificaciones en diversas áreas económicas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que hasta ahora está mostrando el portal Hispan TV. Irán ocupa el puesto número 13 en el ranking de los países más poderosos del mundo. Así lo reveló una publicación, As News and World Report, hace unos días, replicada por este portal Hispan TV. La publicación agrega que Irán ha mejorado su posición global este año en comparación con 2017 en un listado que valora la influencia de los países, poderío político, económico y militar. En ese contexto, dice, Irán posee una de las economías más poderosas y desarrolladas de Oriente Medio. El mercado iraní es muy atractivo por varios motivos. Es una nación fronteriza con 7 países, es puerta de paso entre Oriente y Occidente. Tiene una población de poco más de 80 millones de habitantes y una gran importancia geoestratégica. En 2014, la balanza comercial de Irán alcanzaba los 92.226 millones de dólares de exportaciones, principalmente hidrocarburos, y 66.034 millones de dólares de importaciones. Desde entonces, China, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Turquía e India se convirtieron en los principales proveedores de Irán. En el sector energético, el principal de la economía nacional, Irán tiene destacados proyectos para desarrollar yacimientos petrolíferos y de gas, además de plantas petroquímicas. La nación persa es el tercer exportador de petróleo del mundo, un miembro influyente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y posee la mayor reserva de gas natural del mundo. En el sector minero, Irán ha confirmado más de 10.000 millones de dólares en inversiones procedentes de firmas chinas y europeas principalmente. El sector de la automoción también está al alza en Irán por la creciente demanda de vehículos. Se ha convertido en uno de los sectores económicos con más peso en la economía persa. Las autoridades iraníes, para reducir la dependencia de los ingresos de la venta de petróleo y gas, se han dedicado a aumentar las exportaciones no petroleras, una medida que ha tenido como resultado un aumento de la producción nacional, del empleo y la productividad. Los productos no petroleros más exportados en los últimos años han sido el propano líquido, metanol y el betún de petróleo. La reducción significativa de la pobreza en el país es otro de los logros de la Revolución Islámica. En 1977, según el Banco Mundial, el 46% de los iraníes vivían por debajo del umbral de la pobreza. Esta cifra disminuyó al 8% en 2015, según un informe del Foro Económico Mundial. Estos balances positivos, junto con la reducción de las deudas externas y la atracción de inversiones extranjeras, demuestran el dinamismo y el relativo crecimiento de la economía de Irán. En la clasificación económica de los países del mundo del último informe del Banco Mundial, Irán, con más de 1.400.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, se ubicó en el lugar número 18 entre los 193 países, según el PIB total basado en la paridad del poder adquisitivo. El mismo informe prevé que el PIB iraní este 2018 experimentará un aumento de más de 96.000 millones de dólares. Además, corría el año 2015, las sanciones contra Irán se aliviaron un poco mediante el acuerdo nuclear firmado por ese país y el entonces grupo G5+1. Pero llegó el mes de junio pasado y Trump decidió unilateralmente dejar atrás el pacto e imponer nuevamente sanciones a Irán. En este momento, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de presión diplomática y financiera para cortar los fondos que usa el régimen para enriquecerse y apoyar la muerte y la destrucción. Tenemos la obligación de ejercer la máxima presión sobre la capacidad del régimen para generar y mover dinero y lo haremos. En el centro de esta campaña está la reimposición de sanciones en los sectores bancarios y energéticos de Irán. Como hemos explicado en las últimas semanas, nuestro objetivo es trabajar con los países que importan petróleo iraní para obtener importaciones lo más cercanas posible a cero antes del 4 de noviembre. Usted no está en condiciones de incitar a la nación iraní contra la seguridad e intereses de Irán. La nación iraní conoce sus intereses y sacrificios para protegerlo. Se equivoca. Un escenario que amplía el rechazo internacional contra la escalada de Estados Unidos hacia Teherán. Ahí también ponemos el foco.
La Unión Europea ha declarado su intención de mantener los acuerdos con Irán, confiando en una relación comercial bilateral que aumentó un 94% en la primera mitad de 2017. Por ello ha decidido bloquear a partir de este 7 de agosto el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en su territorio. Mientras tanto, la petrolera francesa Total ha anunciado que abandonará el proyecto de South Pars, que se desarrolla en uno de los mayores campos de gas del planeta compartido por Irán y Qatar, a menos que Estados Unidos exima de sanciones a la multinacional. En respuesta, el gobierno iraní ha informado que la Corporación Nacional del Petróleo de China sustituirá a la compañía francesa si esta finalmente se retira, muestra de reciprocidad con China, que sí pretende salvar los acuerdos de 2015, que es el primer socio comercial de Irán, principal importador de crudo persa y con quien mantiene un intercambio comercial que creció 19% en 2017 y 10,1% en los primeros 5 meses de 2018, alcanzando los $16.700 millones. Rusia también ha mostrado su apoyo. Ambos comparten el proyecto del Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur, que incluye rutas por mar, carretera y ferrocarril para el intercambio de mercancías. Un macroproyecto que pretende unir el norte de Europa con India y los países del Golfo Pérsico. Alianza que se potencia con el anuncio de Rusia de colaborar para la extracción de gas en Irán y la construcción de un gaseoducto que a través de Pakistán llegue hasta India, nación que también se niega a reconocer e ignora las sanciones estadounidenses y reitera que continuará comprando petróleo a Irán y pagará con rupias a través del UCO, su banco estatal que no está expuesto a Washington. Mientras la administración de Estados Unidos insiste en la implementación de sanciones a Irán, el valor del crudo parece estar a favor de Irán. Ya lo veíamos, 72,07 está cotizando la cesta OPEP en dólares por barril y todo hace pensar que la política de Trump contra Irán está encaminada esta vez al fracaso. Hasta aquí nuestro espacio de análisis, momento de despedirnos. Gracias a todos por acompañarnos.